El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 16 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM. Hoy es martes 3 de marzo del 2020, el tercer día del tercer mes de este año. Y es preciso a esta hora, amable audiencia, hacer una valoración del momento judicial que vive la República, expresada en el desarrollo del caso Sobornos 2012-2016, proceso judicial que el día de ayer fue interrumpido debido al fallecimiento de la madre de uno de los jueces que integran ese tribunal. Ese proceso, decía el portal Primicias, la reanudación del juicio por el caso Soborno se suspenderá 2 días, justamente por lo que ocurrió con el fallecimiento de la madre del juez Iván León. Se entiende que esta audiencia se reinstalará el día de mañana y vamos a estar evidentemente expectantes de aquello. ¿Cómo ha evolucionado el juicio Sobornos, que será uno de los temas que vamos a abordar en este momento, en el cual hay 21 procesados, entre ellos el expresidente Rafael Correa? Vamos a hablar de eso, pero también sobre los temas de la coyuntura política y económica. Generamos un contacto vía Skype con el expresidente Rafael Correa, que tiene la gentileza de atender esta invitación a dialogar con quienes hacemos el noticiero A Primera Hora. Economista Correa, bienvenido, buenos días, ¿me escucha? Sí, Fabricio, muchas gracias a ustedes porque sin miedo desafían las amenazas del gobierno. Ustedes saben que hay una orden para que no nos permitan intervenir en medios de comunicación, hay censura, hay blindaje mediático, por eso estos casi 3 años ha habido un discurso único. Pese a eso, el apoyo popular cada vez crece, pero yo le agradezco profundamente por esta oportunidad para dirigirme a Pichincha y a la patria entera. Le puedo asegurar, expresidente Correa, que al menos en este espacio y en este medio no hemos recibido ningún tipo de presión alguna. Nosotros nos caracterizamos por ejercer el periodismo libre y también con pluralidad de voces, y obviamente dentro de esos principios de pluralidad es menester dialogar con usted sobre lo que está ocurriendo aquí en el país. Quiero partir de el tuit que usted generó el 27 de febrero. En su cuenta personal decía: urgente, archivos de sobornos no fueron sacados de ninguna computadora de Laura Terán, sino hackeados y adulterados por el gobierno y la fiscal Diana Salazar. Fraude procesal que la debe llevar a la cárcel, decía usted en su cuenta Twitter, ya está periciado y en manos de la CIDH. A ver, sobre esto hubo algunas reacciones porque en cambio los críticos de la postura de la defensa en el caso Sobornos aseguran que este tuit y que las pruebas o estos insumos presentados por su abogado en el curso del proceso por el doctor Fausto Jarrín Terán confirman que efectivamente sí existieron los archivos denominados arroz verde. ¿Es así, economista Correa? Gracias, Fabricio, por la pregunta. Primero déjeme precisar, porque a mí todo se basa en mi credibilidad. Nosotros no tenemos poder económico, militar, mediático. Hay muchas radios, muchos medios que han sido amenazados, ustedes lo saben, hay otros que han sido comprados, y ustedes también fueron amenazados al aire. Incluso Alexis Moncayo renunció a este programa, o ya nos olvidamos de aquello. Entonces sí ha habido presiones, hay controles, hay compra de conciencia, jamás para ustedes, obviamente, pero presiones sí han recibido. Yendo a su pregunta, que le agradezco esta oportunidad, porque esto es una gran farsa. Están creando algo que nunca existió. Y si por ahí hubo alguna irregularidad, que tiene que ver el presidente de la República, pero ahora nos ponen como jefe de una organización criminal. Es un caso inédito. Usted ha hablado, la defensa dice que ahora reconocemos que sí existieron los archivos. Esas son las mentiras de Diana Salazar, pero para empezar no es la defensa, son los acusadores. La defensa normalmente es la que se niega, en este caso los acusados, yo soy acusado, a que se presenten más pruebas, porque mientras menos pruebas, menos podrán probar mi culpabilidad, entre comillas. Paradójicamente, aquí la que se opone a presentar más pruebas es la acusadora, y acusadora pública, el Estado, que debería buscar la verdad, porque saben que se les derrumba el show. Salazar está mintiendo, que ahora decimos que son hackeados los archivos, entonces sí existieron. ¿Qué argumento más pueril? Hemos dicho que han sido hackeados en el 2016, todavía en mi gobierno, gente que nos traiciona, gente que aprovechó descuidos para robar información, y modificados hasta el 2018. Eso se le está olvidando a la sinvergüenza
de la fiscal, porque una sinvergüenza esta mujer, modificados, adulterados hasta el 2018 e implantados en la computadora de Laura Terán, donde no estaban, para en el allanamiento o revisión que hicieron en la presidencia, es decir, ahí se encontraron los archivos. Esto no lo digo yo, lo dice un peritaje, pero no una perito Mantilla, ¿no?, que tiene un honoris causa de una federación en México. Lo dice Adalit, una de las 2 empresas de peritaje más importantes de Colombia, y ya están entregados a la CIDH. Pero si es cierto lo que dice la fiscal, debería ser la primera pues en querer aceptar la nueva prueba, porque con eso va a confirmar nuestra culpabilidad. Se niegan de todas las formas porque saben que se le derrumba el caso, no solo aquello, se van presos, se va presa la fiscal por fraude procesal. Ecuador, todo esto es un gran fraude porque están desesperados, saben que van a perder las próximas elecciones y quieren impedir mi participación por todos los medios. Pero entonces no podríamos hablar de hackeo, sino de adulteración de esa información, expresidente. De las 2 cosas, el 2016 eso ha sido hackeado, pero ¿qué habrán hackeado? O sea, pudieron hackear, por ejemplo, los archivos con el Fondo de Solidaridad, que ya la misma perito, cuando fue grabada, con su permiso, dicho sea de paso, reconoce que no hay nada ilegal, pero dice exactamente lo contrario la fiscal. Dice que han sido fondos ilícitos, los fondos de la presidencia, y por eso me involucra en este caso. Y obviamente la perita Mantilla no puso eso en su informe finalmente. Puede ser que haya habido unos archivos sobre fondos perfectamente ilícitos, y ahí le metieron sal, pimienta, cualquier cosa. Hasta el 2018 lo implantaron en la computadora de Laura Terán para hacer este show de sobornos que jamás han existido. Nadie lo ha reconocido porque no han existido. Y si hubiera existido alguna contribución ilegal, eso es una infracción electoral que la tiene que revisar el CNE, que ya revisó. Todos están en contra del CNE contra nosotros, todos son anticorristas y dicen que no hay ninguna irregularidad. Y si todo eso no existiera, si hubiera alguna irregularidad, lo hubiera conformado el CNE, ¿qué rayos tiene que ver el presidente de la República con eso? Pero lo que tratan es de involucrarme para impedir mi participación en las próximas elecciones. Ahora, usted nos ha explicado, se explicó la semana anterior, que estas pruebas que se pretendió ingresar al proceso y decisión que no fue aceptada ni por la Fiscalía ni por la Procuraduría, tampoco por el Tribunal, ya fueron periciadas por una empresa colombiana. Yo le pregunto, en derecho, esa pericia que no fue autorizada por la autoridad competente, ¿tiene valor al haber sido efectuada por una empresa privada? Nacionalmente no, internacionalmente sí, pero eso es lo que estamos pidiendo, que se haga una nueva pericia con los puntos que ha descubierto la pericia colombiana. ¿Por qué no la aceptan? Pero ustedes como medio de comunicación se buscan la verdad. Es tan simple como esto, ¿para qué perdemos el tiempo? ¿Para qué aburrimos a la audiencia? Para saber quién dice la verdad o quién miente, hagan la pericia en los archivos verdes, pero una pericia que demuestre cuándo fueron obtenidos esos archivos, esos 2016, hasta cuándo fueron modificados y adulterados esos archivos del 2018 y si se encontraban en la computadora de Laura Terán. Además, una cosa muy importante, todo esto está preparado, Fabricio, todo esto es un trabajo de inteligencia y no es el único caso. También el caso de Brecht para meter preso a Jorge Glass, el caso Balda, todo ha sido preparado por el gobierno por medio del Centro de Inteligencia Estratégica Antigua Senaín. Y la prueba, otra de las tantas pruebas, es que el programa que se utiliza para hacer todas esas telarañas, las fotos, las relaciones, no es un programa que tienen los privados, es demasiado caro. Es un programa que tienen los estados. Todo eso lo demuestra la pericia de Adalit. Pero que hagan otra pericia, pues y veamos quién dice la verdad y quién miente. Tan sencillo como eso. ¿Por qué le temen a las nuevas pruebas? Pero es tan evidente. Por favor, Pichinchano, no debemos sorprendernos. Es tan evidente. Yo estoy buscando la nueva prueba que soy el acusado y los acusadores se niegan. ¿Por qué será? Expresidente Correa, para cerrar esta parte, hubo un titular de un portal digital, del portal Primicias, que dice: defensa de Correa no niega delito, pero cuestiona origen de la prueba. ¿Se puede entender que no se niega el delito? No creo que no ha sido suficientemente claro. Primicias puede decir cualquier estupidez, pues eso es Fidel Lega, por favor. Acaba de lograr más de 200 millones de utilidad en el 2019. El principal cómplice de este gobierno con Teleamazonas. Digamos a la gente la verdad. La mayoría de medios de comunicación está en manos de los explotadores de este país. Se perdió el bien común. Se están defendiendo intereses concretos, las utilidades de ciertos banqueros que poseen medios de comunicación. Digamos toda la verdad a la gente, por favor, Fabricio. Demos información completa. O dígame si estoy equivocado. Por eso buscamos escuchar a usted. Legitimando primicias sin decir que es de Fidel Lega, cito para escucharle a usted. Cómplice de Moreno.
que en sus 3 bancos, el Banco El Pichincha, Banco Rumiñahui, Banco Diners, o tarjeta de crédito Diners, mientras la gente se come la camisa, mientras sube el desempleo, ha roto todos los récords de utilidad, ha ganado más de $200 millones en el 2019, banquero que también es dueño de Teleamazonas. Dígame si he sido impreciso en algo. Cito ese titular para generar una reacción de usted. Déjeme avanzar. Pero déjeme contestar la pregunta, Por favor. Me hizo una pregunta. Dele. O sea, pero es extremadamente claro. Ahí no hay absolutamente nada. Lo que han hecho es adulterar archivos y tampoco han logrado nada. Hablan a cada rato del pago por aquí, la factura, de repente sacan facturas de inauguración de infocentros. Eso es perfectamente legal. Facturas de apoyo a la campaña para proteger Yasuní. Eso es perfectamente legal. Los registros del Fondo de Solidaridad de la Presidencia. Eso es perfectamente legal. Pero manipulan, dan información incompleta para hacer creer que ha existido una organización criminal dirigida por el propio presidente de la República para pedir soborno. Vaya, qué descaro. Justamente esa parte quiero llegar. Estamos dialogando con el expresidente Rafael Correa en el informativo a primera hora. A ver, la fiscal del Estado, Diana Salazar, a propósito de lo que acaba de decir el economista Correa en esta última parte, la fiscal Diana Salazar el 10 de febrero dijo que el caso Sobornos es una trama de corrupción que se dirigió desde la presidencia de la República. Agregó que esta estructura delictiva contó con roles definidos, con códigos para identificar a los funcionarios públicos y a las empresas. Aseguró que entre 2012 y 2016 en el gobierno de Rafael Correa se instauró una estructura delincuencial liderada por el exmandatario y sus ministros, quienes aceptaron sobornos de empresas que buscaban conseguir contratos con el Estado. Eso dijo la fiscal el 10 de febrero, expresidente Correa. ¿Pero qué fiscal, Fabricio? Pues acuérdese dónde viene la señora. Fue la que peor examen sacó y la puso ahí Trujillo, porque nos odia. Además que atrás de ella están los norteamericanos. ¿Para qué nos engañamos? Y fíjese, del 2012 hemos tenido tremenda estructura criminal. ¿Quién era el vicepresidente en el 2012? ¿No era Lenín Moreno? Lenín Moreno. Por tonto que sea, no se va a dar cuenta que hay una estructura criminal en el gobierno. ¿Quién puede creer tonterías así? Y cada vez van cambiando, Dijeron que al principio, acuérdense, Odebrecht puso presidente, luego arroz verde, ahora soborno, ahora la estructura criminal del 2012, antes era el 2013. Ya no sabemos con qué más vendrá, pero la señora fiscal, mire, aceptan esa prueba, que la quieren rechazar por todos los medios, se va presa por fraude procesal. Pierden las elecciones, se van presos por fraude procesal, ellos lo saben. ¿Por qué cree que se están defendiendo con garras y uñas e intentando impedir que se sepa la verdad? Esta decisión de informar a la CIDH, de presentar esta prueba con la pericia efectuada por la empresa colombiana, ¿qué efectos jurídicos podría tener en lo posterior, economista Correa? En lo posterior, mucho. El problema del sistema interamericano, que tiene que ser profundamente reformado, es que cuando alguien dice estoy amenazado de muerte, ya investigan cuando está muerto. Entonces, ya es muy tarde. Entonces, en promedio, los casos en la CIDH toman 6 años. Eso es demasiado. El caso del Universo ha tomado más años porque esperaron a que yo salga de la presidencia para que no haya defensa del Estado. Hablamos de la Corte, ¿verdad? Algún rato de eso. Hablamos de la Corte, ¿verdad? No, de la Comisión. De la Comisión Interamericana. Duran otros tantos años. Claro. Entonces, demora demasiado. La justicia no solo debe ser justicia, debe ser oportuna, sino dejó de ser justicia. Está demorando mucho el sistema interamericano y los daños son irreversibles. Entonces, eso se va a ganar a nivel internacional. Pero el problema es que demora demasiado. ¿Usted sigue pensando lo mismo del sistema interamericano de los derechos humanos, lo mismo que pensaba usted cuando ejercía la presidencia de la República? Mire, yo tengo un problema, porque en política esto es un problema, no es una virtud. Soy demasiado coherente. Eso lo sabe la gente. La clase media, esta es una radio para clase media, un abrazo, que se deja normalmente convencer por cierta prensa, ¿no? Me pueden acusar de todo, menos de incoherente, siempre menos de auténtico. O sea, yo cuando iba a comer a los mercados, toda mi vida he comido a los mercados, no es que se me nota fingiendo como a Nebot, como a Lazo, porque es natural en mí. La coherencia, decíamos lo que pensábamos, hacíamos lo que decíamos, o no cumplimos todo lo que dijimos en campaña electoral. Entonces yo soy coherente. Sigo criticando el sistema interamericano que tiene unas aberraciones injustificables. Por ejemplo, CIDH tiene la sede en Washington, pero Estados Unidos no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Es financiada en su mayor parte por Estados Unidos, pero Estados Unidos no reconoce la convención. En otras palabras, pagan para controlar a otros. ¿Quién puede justificar eso? Pero si tienen razón, vamos a apoyarla. Pero además, otro punto sumamente importante que se le olvida a cierta prensa y ciertos analistas. Hasta hace unos años, el secretario era un odiador llamado Santiago Cantón, un argentino tan descarado que cuando dejó la secretaría
siguió insultándonos más abiertamente, fue a trabajar a una organización americana y luego fue a trabajar con el gobierno de Macri en Argentina. Es decir, era de extrema derecha y nos odiaba. De hace unos años está Paulo Abrao, un tipo mucho más decente, y el desempeño de la comisión ha mejorado indiscutiblemente en forma sustancial, pero siguen esas críticas de fondo. Yo creo que hemos tenido un sistema latinoamericano de derechos humanos y dejar de depender de Washington. Claro, porque, a ver, a usted se le ha criticado justamente porque cuando usted ejerció la presidencia, dicen sus críticos, tenía una postura respecto de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y hoy, cuando está en el otro lado, tiene una postura. Por eso le preguntaba si usted había cambiado su forma de pensar sobre la Comisión y sobre el sistema. Y le estoy dando la respuesta que no ha cambiado en absoluto. Soy una persona muy coherente y eso es lo que se llama en lógica un argumento ad hominem. Cuando no pueden rebatir los argumentos de que está en la CIDH, de que se va a saber la verdad, tienen que atacar al mensajero, no el mensaje. Eso no es correcto. Pero en todo caso, también le podemos dar la vuelta al argumento. Estos señores eran los que defendían a capa y espada cualquier resolución, por arbitraria que sea, de la CIDH cuando era contra mi gobierno. Pero ¿por qué no dicen entonces que se cumplan las medidas que ha ordenado la CIDH con respecto a Jorge Glass? Que no las ha cumplido el gobierno. Entonces seamos un poco coherentes, Fabricio. La prensa tiene mucho que hacer aquí. Estamos dialogando con el economista Rafael Correa, expresidente de la República. Hablemos de política, hablemos de lo que está pasando hoy. Yo en la primera parte de este espacio de noticias generé un comentario hablando sobre la situación del Consejo Nacional Electoral, que es muy compleja. El hecho de que los tiempos políticos en elecciones son muy cortos, estamos a menos de un año, poco más de 11 meses para el desarrollo de las elecciones. ¿Cómo ve Rafael Correa el panorama hoy de cara a las elecciones del próximo año? La situación política de cara a lo que podría ser la conformación de candidaturas para el próximo año en este momento muy particular del país. Para nosotros muy positiva. Creyeron que nos iban a destruir con su discurso único, con su campaña de calumnias, que corrupción generalizada, que crisis económica, que elefantes blancos por todos lados. Y la gente se puede dejar de engañar 6 meses, un año. Puede hasta aceptar la traición, lo cual es muy doloroso porque eso nadie debería aceptar, incluso si es contra mi enemigo, porque hay que defender principios y valores. Pero esperan siempre que después de tanta destrucción se construya algo nuevo y mejor. Y solo ha habido destrucción y nada nuevo y mejor y estamos peor que nunca. Entonces, a nivel político para nosotros, cada vez pues el apoyo sube más. Algunos intentaron patearnos en el suelo, creyeron Correa nunca más va a volver y trataron de hacer leña del árbol supuestamente caído. Hoy esa gente se acerca con el rabo entre las piernas, no sabe cuánta gente me busca, cuánta gente me llama. Por supuesto no vamos a aceptar gente que pasó ciertas líneas rojas de la traición, ya no se vuelve, que se queden con su traición. El que traicionó una vez, traiciona siempre. El que traicionó a uno, traicionó a todos. Tomás Borges, el gran comandante sandinista, tenía una frase lapidaria: siempre se puede confiar en los traidores, no cambian nunca. Pero en todo caso, es hora de ir más allá de correísmo, anticorreísmo, derecha, izquierda, unirnos por la patria que la han destrozado. Usted está abierto a esa unidad. Inmenso, está abierto a esa unidad. Sí, eso no me pone feliz a mí, porque yo veo la política como misión. No me interesa a mí ser presidente, vicepresidente, tener espacios de poder. Si no me hubiera quedado en el país, pues le hubiera ganado todas las elecciones. Y saben ustedes que se las ganaba. Para nosotros es una misión, es sacar el país de su desarrollo. Y en 10 años hicimos lo que no se hizo en 50 años. Pero esto en 3 años nos han retrasado 20 años. Yo tenía la esperanza en vida, si Dios me daba vida, 80, 85 años, ver a mi país fuera de su desarrollo, porque eso es lo que toman los procesos de desarrollo, 30, 35 años. Ya no lo veré, pero no es momento de lamentarnos, no es momento de desesperanza, es momento de unirnos con más convicción que nunca para sacar adelante el país, más allá de derecha, izquierda, ricos, pobres, correísmo o anticorreísmo. Sacar adelante el país, volverlo a la senda del desarrollo, sancionar sin odio pero con memoria a los que hicieron tanto daño, pero retomar esa senda de prosperidad, justicia y dignidad. Esa parte que usted dice, sin odio pero con memoria, que recurrentemente se ha repetido en los últimos días. ¿Qué pasa? Y digo, sobre esto se generó una polémica hace pocos días, hace un par de semanas tuvimos una charla sobre este tema muy interesante con el colega periodista Francisco Herrera Arauz en ecuadorinmediato.com, con el analista Jacobo García, con Enrique Vivanco. Hicimos un análisis justamente sobre aquello, sobre esta frase, sin odio pero con memoria. Esto a partir de una polémica generada por una interacción que usted tuvo con Viviana Bonilla.
y por la postura que Viviana Bonilla tuvo en su momento, aparentemente marcando distancias de la Revolución Ciudadana y hoy volviendo al camino de la Revolución Ciudadana. Y hay gente que dice, a ver, ellos son traidores, a ellos no hay que volverlos a tomar en cuenta. ¿Cómo valoramos eso? ¿Cómo entendemos a quiénes son lo que ustedes denominan los traidores y quiénes tal vez en su momento tomaron una postura distinta, pero hoy están en el mismo camino, en el camino crítico con el estado de cosas o un camino más cercano a la visión de ustedes? Quisiera que ampliemos ese concepto a partir, por ejemplo, de este tema de Viviana Bonilla. Ya creo que le respondí la pregunta. Hay líneas rojas de las cuales no se vuelve. La traición no se vuelve. Ahora, Vivi, yo creo, y se ponen bravos cuando digo Vivi, yo la quiero, a Vivi la aprecio. Me parece totalmente injusto lo que está pasando. Una mujer que acaba de tener, me parece, su segundo o tercer hijo, está dando el lactar y tiene un juicio penal, puede irse presa de forma absolutamente injustificada, sesgada. Usted puede entender que se haya disque financiado ilegalmente la campaña a la alcaldía de Guayaquil de Viviana Bonilla, pero no se ha financiado ilegalmente la campaña de Augusto Barrera para la reelección en Quito, o de Paul Granda en Cuenca, o de Baroja para la prefectura, ¿no? Qué coincidencia, esos tres traicionaron y se fueron con Moreno. Y a la que no se fue totalmente con Moreno sí le cae encima con todas las calumnias. Esto es demasiado evidente, la manipulación política de este caso. Yo creo que Vivi fue en algún momento ambigua, no se decidió, pero no ha traicionado, jamás habló mal de mí, votó y declaró que iba a votar no en las preguntas por las que hicimos campaña por el no es que fue 7 veces sí. Entonces yo aprecio a Viviana y a gente que le tenía mucho encono desde antes de cualquier problema, de que éramos gobierno. Entonces, pero yo no considero a Viviana Bonilla traidora y tampoco, por si acaso, jamás aceptaré lo que se le está haciendo. Me parece una inmensa injusticia, así sea mi enemiga. Si se le está acusando injustamente, lo diría con la misma fuerza. Por eso yo el odio, pero sin memoria, que es una frase en verdad de Néstor Kirchner, es sobre todo para aquellos que han cometido, bueno, para los traidores que no vuelven, pero aquellos que han cometido tanta ilegalidad, se han rifado el país, destruyeron las instituciones empezando por una consulta popular absolutamente inconstitucional. Alguien tiene que responder por eso, siguiendo con los procesos judiciales selectivos, con fraudes procesales abiertos, como el de Arroz Verde, como el caso Balda, como el caso de Brecht, para robarse la vicepresidencia. Hasta el nombre lo indica. Caso de Brecht, principal implicado, principal corrupto de Brecht. Ni siquiera se lo acusó de Brecht y se metió preso al vicepresidente para robarle la vicepresidencia. La palabra que más temen nuestros adversarios, porque son adversarios normalmente por su deshonestidad, es esta palabra mágica, justicia. A eso nos referimos sin odio, pero con memoria. Vamos a aplicar justicia. Correcto. Ahí me queda claro el tema de Viviana Bonilla. Usted también habló de unidad. ¿Unidad con quiénes, expresidente Correa? Con todos los que quieran sumarse con principios y valores. Nosotros no somos mercaderes de la política. No es cuánto te doy, cuánto me das, como esa gente que hace negocio en la política, que es la peor corrupción. En función de una misión, sacar el país en corto plazo del desastre, la destrucción que ha hecho este gobierno inepto, y en el largo plazo superar definitivamente su desarrollo. Su desarrollo no es una casualidad, es un esfuerzo colectivo consciente que cuesta esfuerzo, algunas veces lágrimas, pero sobre todo hay que seguir persistentemente en el mismo camino. Si no vea el caso de aquellos países de desarrollo tardío como Singapur, Corea del Sur, nosotros ayudábamos en los años 50 a Corea del Sur porque era más pobre que nosotros. Mandábamos barcos de arroz, ahora Corea del Sur es desarrollada. No regaló nada, fue en base de sudor, en base de sacrificio, en base a acciones colectivas coherentes, persistentes, disciplinadas. Y eso es lo que tenemos que apuntar los verdaderos políticos, si vemos la política como el servicio a los demás, como buscar el bien común, el bien público. Los que están de acuerdo con esa visión, bienvenidos a esta gran coalición de la esperanza para rescatar la patria. ¿Usted estaría dispuesto a dialogar con la CONAIE, con el movimiento Pachacutic? Usted tiene una fijación con la CONAIE. No, hay que preguntarle. ¿No? Tiene una fijación, algo pasa. Hay que preguntarle. Entonces, mire, hay que diferenciar la CONAIE, Pachacuti y el pueblo indígena. Siempre vamos a dialogar con el pueblo indígena. Yo di parte de mi vida para trabajar con el pueblo indígena. Siempre los derroté en los territorios indígenas, a la CONAIE, a todos juntos, ¿no? Además que hay otras 3 organizaciones históricas, por ejemplo, la Federación Ecuatoriana de Indígenas, la más antigua, con la que trabajó Monseñor Proaño, la de Dolores Cacuango, la de Tránsito Amaguaña, siempre ha estado. Lo haremos, como le digo,
con toda esa gente que no busca que le demos la educación bilingüe para poner a sus hijos, a su cuñado, que no busca que le demos las camionetitas o le demos el control del agua para chantajear a las supuestas organizaciones o miembros de organizaciones, sino aquellos que estén por ese bien común, por esa misión. Siempre estaremos con el pueblo indígena. Otra cosa son los dirigentes, que se vendieron, algunos de ellos, con el primer plato de lentejas, ¿no? Yo le hago esta pregunta porque evidentemente sí, hay una diferencia entre las bases del sector indígena y la dirigencia del sector indígena. Así pero es. Para generar un proyecto político, entiendo yo, y por eso le pregunto, deben generar una alianza con la dirigencia, ¿o no? No, de ninguna manera. Y ese es otro de los errores en política, es la política tradicional. Por ejemplo, que los acuerdos formales entre los directivos, si los dirigentes no representan a su base, no sirve de nada. Además que 2 más 2 en política no es 4, puede ser 3. ¿Por qué? Porque hay gente que a esa dirigencia, con justa razón, ¿qué confianza de un Jaime Vargas? ¿Qué confianza de una Lourdes Tibán? ¿Cómo se llama el de Azuay? Carlos Pérez. Si fueron los que salvaron al gobierno en las últimas protestas, vendieron la protesta. Después de 2 semanas de protesta, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, le dieron la tabla de salvación. Elimine el alza de los combustibles y todo está bien, compadre, no se preocupe, y siga dándonos ministerios, la educación bilingüe. Vendieron a sus compañeros, vendieron la protesta, entendamos. ¿Qué confianza va a dar esa gente a la clase media, a la clase urbana, al propio pueblo indígena? Entonces, un acuerdo con esa gente, le aseguro que más nos quita que lo que nos da. Haremos acuerdos para la prosperidad, para la dignidad, con el pueblo indígena, como lo hicimos estos 10 años. Uno de los pueblos, con el afro tal vez, que más aprovechó los 10 años de oportunidad de la Revolución Ciudadana fue precisamente el pueblo indígena. ¿El candidato presidencial de la Revolución Ciudadana saldrá o deberá salir de las filas de la Revolución Ciudadana o podría ser alguien de afuera de la Revolución Ciudadana, el candidato presidencial? ¿Cuál es su visión sobre eso? No necesariamente, y ahí debemos hacer un ejercicio de generosidad. Hay algunos compañeros, hay tendencia, hay una gran discusión al interior del movimiento, que ser un compañero que venga a las bases y que tenga todo el currículo de la izquierda. No es momento para eso, hay que tener generosidad. La militancia significa estar donde vamos a estar para el éxito del proyecto, y el éxito en este momento es recuperar la patria. O sea, tenemos que ganar las próximas elecciones. Esta gente, ¿cuánto daño nos ha querido hacer? Y cuánto destrucción ha hecho en el país. No es que somos electoreros, estamos mirando a largo plazo, sacar al país de su desarrollo, pero para eso, en el corto plazo hay que ganar elecciones, no nos engañemos. Vuelvan a ganar Otto Sonnenhöser, todo eso que quieren poner de bolazo, y nos acaban pues de sepultar. Y por eso hay que ser generosos. Si hay que ampliar el espectro de nuestra base de apoyo con alguien independiente que haga fuera del movimiento, aquí nadie debe estar buscando puestos. Créeme, a mí me cuesta volver a la política, no era mi plan de vida. Mi plan de vida era quedarme en academia, no me lo han permitido. Entonces, si tengo que ser vicepresidente, tendré que ir de vicepresidente. Si tengo que ir a la asamblea, que usted sabe cuánto me gusta aquello, entre comillas, tendré que ir. Si tengo que ir a quemar sueles zapatos, tocando puerta por puerta para campaña, estaré ahí. Todo eso si es que me dejan regresar al país. Estaré donde sea más necesario. No me quiero poner ejemplo de nada, pero la militancia es estar donde seamos más necesarios para esta misión que debe ser la política para todos aquellos de la Revolución Ciudadana. Para los que están en la Revolución Ciudadana, merezco ser candidato, búsquense otro movimiento. Están en el lugar equivocado. Conociéndolo como lo conozco desde la cobertura periodística, porque muchas veces cubrí sus actividades como presidente, no me lo imagino usted de legislador, digo, justamente por lo que está señalando. Dice, hay que... Sería un inmenso sacrificio, Fabricio, pero estaría dispuesto a hacerlo por el país. Oiga, porque miren, nos están robando ya las elecciones en el tapete. La gente no se da cuenta, pero la reforma de asignación de la ley del Código de la Democracia para asignación de escaños ya es hacer al país ingobernable. Cambiaron el método de Hong, que prácticamente es unánime en América Latina, que consolida tendencias, por el método de Webster, que dispersa los escaños. Un hito para el MPD, el otro para el movimiento local, el otro para el movimiento parroquial, para que no pueda consolidarse una mayoría y para que la próxima asamblea no pueda cambiar absolutamente nada y todo continúe como está. Por eso tenemos que obtener mucho más votos que en 2017 si queremos tener una mayoría en asamblea. Si para eso yo soy útil, tendré que ir a la asamblea, pero usted lo ha dicho, conociéndome. Eso me cuesta bastante. Yo digo, le conozco porque le he cubierto sus actividades como presidente. A ver, usted dice, debe haber un ejercicio de generosidad, hay que buscar o abrir el espectro, otros espacios. ¿Hay nombres o todavía no podemos hablar de nombres más allá de aquellos que se mencionan? Hay muchísimos nombres dentro de la Revolución Ciudadana y fuera de la Revolución Ciudadana, pero ¿para qué anticiparnos? No por mucho madrugar se amanece más temprano. Dejen nomás que me sigan tratando de hacer pedazos a mí
antes de que salga un nombre y quieran destruirlo ya. Esperemos un poco más. Correcto. Hablemos un poquito también sobre la situación económica. A propósito de una pregunta que nos hacen los oyentes. Ya me quiere deprimir. No. Estábamos bien, estábamos contentos. Por ejemplo, nos habían escrito, tenemos mucha audiencia en este diálogo con Rafael Correa, nos dicen cuáles serían las medidas económicas en el país si gana las elecciones de Revolución Ciudadana, y eso me permite hablar sobre el momento económico actual, porque el gobierno del presidente Moreno ha insistido que en estas semanas o meses, no más allá de marzo o abril, ya se tomaría una decisión respecto de la focalización de los subsidios. ¿Cómo ve usted esta medida? ¿Es necesario focalizar los subsidios a los combustibles? De ninguna manera, Lo sumo es deseable, pero hay que saberlo hacer, pues, porque los argumentos que presentan son por demás absurdos, ¿no? Pueriles, infantiles. En Estados Unidos la gasolina cuesta tanto, hay que liberar el precio del combustible. Sí, entonces pongamos los salarios por Estados Unidos. Ya basta. ¿Quieren los precios mundiales con salarios de un país pobre, un país subdesarrollado? O sea, hay una inconsistencia total. Yo creo que siempre lo he dicho, que los subsidios a los combustibles son indeseables, son ineficientes, pero hay que saberlos eliminar poco a poco. Para eso era el programa de cocina de inducción, reemplazarla por cocina de gas e ir disminuyendo el subsidio del gas. Destrozaron ese programa por odio a Correa. Para eso eran los planes de transporte público masivo, Metro de Quito, Tranvía de Cuenca, todavía no se completan esos planes. Para eso era el programa de carros eléctricos, incluso las baterías eléctricas que se querían hacer en Yacha, que por dañar a Correa dijeron que todo era una mentira, que dónde están los 3.000 millones y no se tomaron la molestia de leer el contrato que decían en 30 años, ¿no? Para eso era reemplazar, por ejemplo, los motores de diésel en las camaroneras con motores eléctricos, pero se requiere hacer tendido eléctrico y teníamos todo un programa de aquello. Teníamos toda una subsecretaría que se llamaba Eficiencia Energética para saber enfrentar los subsidios, disminuirlos poco a poco sin impacto social. Pero este gobierno inepto tiró todo al tacho de la basura. Entonces es absolutamente innecesaria la sacada de los tributos. Lo que pasa es que, mire, el problema es político, no técnico. Es claro lo que hay que hacer. Lo bien que nos iba con el anterior programa económico y con la... Enfrentamos precios del petróleo menos de $20. Por ahí saldrá de ahí a decir, no, nosotros tuvimos a $9. Sí, con costo de producción de $5. Ahora el costo de producción es $32. Perdíamos plata con cada barril que se sacaba. Había que seguir sacándolo por los compromisos internacionales y porque técnicamente no se puede parar un pozo o un campo, ¿no? Tuvimos terremotos. Perdimos más de $1.100 millones en juicios. Por eso usted veía lo que se quiere volver, los tratados bilaterales de inversión, a los que está volviendo el gobierno ¿no? Perdimos más de 1.100 millones en plena recesión, ¿no? Pese a eso, no hubo crisis como en el 99 y en el 2017 damos la economía creciendo. Y este gobierno, sin ningún desplome del precio del petróleo, sin ningún terremoto, sin ningún juicio perdido, tiene el más alto riesgo país de la historia. Por favor, entendamos lo que nos está pasando. Y no es casualidad. Lo mismo le pasó a Argentina, es el modelo que están implementando. Liberar todo, sálvese quien pueda, saquen capitales, señores banqueros, mientras el resto se muere de hambre, mientras la economía decrece, ustedes rompan récord de utilidad de más de $600 millones y sáquenlas del país. Las divisas, Fabricio y audiencia, es como la sangre del cuerpo humano. Es vital para la vida. Se desangra uno, primero empieza a debilitarse y luego se muere. Funciona bien la circulación, puede correr, puede caminar, puede avanzar grandes distancias. Nos están desangrando con esa salida de divisas por medio de fuga de capitales, sobre todo los bancos, pero también por medio del aperturismo, importaciones absolutamente absurdas porque redujeron o eliminaron aranceles. Entonces te estoy dando la respuesta de lo que hay que hacer para reactivar la economía, proteger la producción nacional, proteger el empleo nacional, más otras medidas evidentes o derogar medidas absurdas que tomaron. Por ejemplo, el IES ya no financia al gobierno central. ¿Por qué? Era el mejor negocio, era deuda interna. ¿Para qué? Para darle toda esa platita a los bancos privados o mandarlas afuera. O sea, es un absurdo, pero un absurdo total. Prohibieron que el Banco Central financie al gobierno, cuando la plata en el Banco Central, el 80% es del propio gobierno. La plata de los municipios, la plata de las universidades públicas. ¿No está ahí la plata de los bancos también? Sí, pero eso es el 20%, jamás se tocó esa plata, ¿no? Un 30%. Habrá que calcular, es la reserva técnica que se llama. Pero si hay excedente, que se ponga a trabajar. Lo prohibieron, mandan esa plata afuera para financiar a Estados Unidos y ganar 0.5%, y el gobierno tiene que endeudarse con deuda externa, que significa salida de divisas, que además ni siquiera es para inversión,
ya se han endeudado en cerca de 15.000 millones de dólares en estos poco menos de 3 años. Nosotros en 10 años en deuda externa tuvimos 13.000, 14.000 millones, pero sembramos el país de obras. Invertimos 90.000 millones. Esta gente no invierte nada y en 2 años y medio, un poco más, se ha endeudado externo, que por diferentes mecanismos salen nuevamente del país, por ejemplo, en exceso de utilidades para la banca que mandan fuera del país. La fórmula del desastre. Entonces es evidente técnicamente lo que hay que hacer. El problema no es técnico, el problema es político. ¿Quién manda actualmente? Y mandan los banqueros, los que están haciendo millonarios, los grandes importadores, ya no mandan las grandes mayorías, como con el gobierno de la Revolución Ciudadana. Usted mencionó el tema comercial. En estas horas mucho se ha abundado en criterios respecto a la necesidad de suscribir un acuerdo comercial con los Estados Unidos a partir del encuentro del presidente Moreno con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca hace pocas semanas. Incluso la embajadora de Ecuador en Estados Unidos ha señalado que se debe buscar este mismo año concretar ese acuerdo con Estados Unidos. ¿El Ecuador necesita un acuerdo comercial con Estados Unidos, economista Rafael Correa? De ninguna manera, ¿no? Cuando usted no tiene política monetaria, porque no tengo moneda nacional, lo único que le queda para el talón de Aquiles, porque el talón de Aquiles de una economía en desarrollo no es el sector fiscal, eso es pura propaganda, pura ideología. Vaya a ver cuánto es el gasto fiscal en países como Dinamarca, Noruega, los países más desarrollados del mundo, supera el 50%. Por el contrario, los países más paupérrimos como Sudán tienen 13, 14% de gasto público. Aquí nos hacen creer que mientras menos gasto público mejor, o sea, esa es pura ideología. Pero en todo caso, el talón de Aquiles no es el sector fiscal, es el sector externo. Perdimos la moneda nacional, el tipo de cambio es el principal instrumento para controlar el sector externo. Solo nos queda política comercial, aranceles, restricciones, que se pierden con un tratado comercial. Es verdad que con Estados Unidos es menos riesgoso que con otros países, porque tenemos la misma moneda, pero sigue siendo riesgoso. Entonces es indeseable, pero más indeseable, vamos, si es posible o si es legítimo, ¿no? Posible, bueno, Trump, en esto coincidimos con Trump, fíjese usted. Trump ha sido un crítico del aperturismo y los tratados comerciales. Me sorprendería mucho que concrete uno con Ecuador, o que obviamente Ecuador pues no le hace ni cosquilla en cuanto a competencia o afectación a su sector externo. Pero además, un gobierno con tan poca credibilidad como el actual puede meternos en eso. ¿Cuándo lo propusieron en campaña? Le va a pasar lo mismo que a Gutiérrez. Entendamos lo que es democracia. Se evidencia cómo improvisa esta gente, cómo juega con el destino de la patria. Democracia es un pacto social. Por lo que voto, hay que cumplir, eso es lo que se tiene que cumplir. Traicionaron todo y ahora vienen con la novelería de un acuerdo comercial. Entonces no solo sería indeseable, yo lo veo muy poco probable, sería absolutamente ilegítimo. Pero de eso no entiende esta gente. Ese es el calificativo que usted le da a esto y en el mismo contexto, el gobierno está procurando concretar el ingreso del Ecuador a la denominada Alianza del Pacífico, para lo cual está apurando un acuerdo comercial con México como paso previo al acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Le conviene al país entrar a la Alianza del Pacífico, expresidente? Le doy el mismo argumento que antes. ¿Cuándo lo propusieron en campaña? No propusieron exactamente lo contrario. Seguir con la política de Revolución Ciudadana que tanto bienestar, prosperidad, tanto crecimiento dieron al país. Pero volvamos a la parte técnica, no a la parte de legitimidad. Eso es más serio, es más grave que un acuerdo con Estados Unidos. Porque ahí sí tenemos diferentes monedas. En México, como nos pasó con Colombia, si tiene problemas el sector externo, deprecia el peso y no vamos a venderle nada a México y le vamos a comprar bastante. Y la economía es como el fútbol, esto es sencillo, la complican los economistas para hacerlas importantes como el fútbol. No solo importa cuántos goles metes. Metimos un gol, estamos colocando más flores, digamos, a México. También importa cuántos goles te metieron, pues si metiste un gol y te metieron 5, perdiste el partido, y por goleada. Entonces, ir a la Alianza del Pacífico, que es un proyecto de un gran mercado común, pero con países de mayor desarrollo relativo que el nuestro y que tienen moneda nacional, es poco menos que un suicidio, Fabricio. Correcto, me queda claro. Déjeme retomar el tema político. El último fin de semana circuló, en realidad ayer, circuló un video de una actividad aparentemente el fin de semana en Santa Elena. Según esa actividad del Partido Social Cristiano, Jaime Nebot habría ya confirmado que no será candidato a la presidencia de la República. Lo hizo en un encuentro ahí, entiendo, de bases socialcristianas en la provincia de Santa Elena. No es que ha habido un anuncio ante los medios por parte de Nebot de que no va a ser candidato, pero
se entiende que por ahí iría la cosa, que Nebot no sería candidato. ¿Usted cómo ve ese escenario? Le quiero pedir una valoración de eso en función de lo que podría pasar en las elecciones del próximo año. La posibilidad de que Nebot no sea candidato. Para mí es absolutamente irrelevante. Que no me gusta opinar sobre las decisiones. Algo vi que era por problema de familia, eso yo respeto muchísimo. Lo que más nos convendría políticamente es que se lance Nebot. Pero respeto mucho la vida privada de cada quien y sus propias decisiones. Entonces, para nosotros es absolutamente irrelevante. Nosotros seguiremos como si no tuviéramos un solo voto, haciendo lo que tenemos que hacer. Y que el Partido Social Cristiano, cómplice de este gobierno, a pesar de que hoy quiere marcar distancias, fueron los que sostuvieron este gobierno, los que se repartieron la patria con este gobierno, los que apoyaron 7 veces sí con este gobierno y con Lazo, y con Pachacute, la CONAI, MPD, la extrema izquierda y la extrema derecha unidos, imagínense. Bueno, ellos que tomen sus propias decisiones. Nosotros, independientemente de lo que hagan ellos, haremos lo que tenemos que hacer con nuestro pueblo, con nuestra gente. La idea, a ver, siempre cuando uno participa en elecciones se entiende, lo que va a buscar es ganar. Pero el interés primigenio, le pregunto a Rafael Correa, ¿el interés primigenio de la Revolución Ciudadana será tener un bloque sólido en la próxima Asamblea Nacional? Se necesitan las dos cosas, Fabricio. La gente tal vez no se ha dado cuenta, por el buen corazón que tiene el pueblo ecuatoriano y obviamente por la complicidad de cierta prensa, del daño que se ha hecho. Se ha desinstitucionalizado todo el país. Mira las autoridades que tenemos. Esta señora, la presidenta del Consejo de la Judicatura, con cuñada o algo de Moreno, esa señora, pero da pena cada vez que habla. Mira el Consejo Electoral, Diana Tamay, mira el nivel de nuestras autoridades, mira la fiscal. Pero por favor, esa señora Diana Salazar, o sea, fue el peor examen. Mira el procurador, ha demostrado su ignorancia total en cuestiones penales. Mira Celi, ¿no? Es el peor instrumento, el mayor instrumento de persecución de este gobierno, involucrado en casos de corrupción, es el que firmó la mayoría de los acuerdos con Odebrecht, su sobrino encarcelado por lavado de dinero y nadie investiga nada. O sea, han destrozado al país, se han tomado corte, mira, corte constitucional, o sea, se presta a cualquier cosa. Se han tomado autoridades de control, superintendencia, la superintendencia de banco volvió a ser sucursal de la banca, no controla absolutamente nada. Entonces entendamos la gravedad del asunto. Ganar las elecciones no es ganar el poder va a seguir en sus manos, tiene el poder mediático, tiene el poder económico, tiene el poder militar, al menos los actos oficiales, hasta poder eclesiástico tiene, y se han apoderado de toda la institucionalidad del Estado. Para revertir eso y volver a tener una institucionalidad en función del bien común, gente que por merecimiento esté ahí. ¿Cuánto se criticó a Gustavo Vial? Gustavo Vial tiene un doctorado en la Sorbona, pues en Derecho. Mira, ¿a quién le compite? Pozo, que dijeron que había, Juan Pablo Pozo, el fraude, que nunca lo probaron, lo mismo que en Bolivia, ¿verdad? Está ahorita de asesor en OEA en Washington. Entonces, es gente estimada a nivel regional. ¿Y qué te puedo decir de otros ministros? Y no me gusta poner un ejemplo, pero ustedes saben cuánto me aprecia la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo han degradado la patria, la calidad de nuestras instituciones, la calidad de los funcionarios públicos? Todo eso hay que revertir. Y para eso no se necesita solo ganar presidencia y vicepresidencia, se necesita ganar una mayoría contundente en la Asamblea, compañeros. Tengamos conciencia de eso, no es por Correa, no es por contra Correa, es por la patria. Queremos recuperar el país. Mire, recuperamos el país, yo regreso a Bélgica, acá está mi vida, no me interesa carrera política, no me interesa nada. O sea, si yo fuera vanidoso, le gané todo en 10 años, ¿para qué arriesgarme? ¿Para qué arriesgarme una derrota? ¿Para qué arriesgarme una humillación? Es porque para nosotros la política no es una carrera, no es una afición, no es una profesión, pero es un negocio, es una misión. Y la misión estaba cumpliéndose. Esto no retrasaron 20 años, hay que retomar el camino. Correcto. La misión es sacar a la patria del subdesarrollo. Dos cosas finales. ¿Cómo ve usted lo primero? ¿Cómo ve usted la intención de vender el Banco del Pacífico? Oiga, el banco, uno de los bancos más rentables, uno de los 3 bancos más rentables del sistema. ¿Cómo habremos hecho mal las cosas que el Banco del Pacífico es de los bancos más rentables del sistema, ¿no? Y eso es lo que quieren vender. La carne, no el hueso. Vendan TAME. Yo estoy de acuerdo que se venda TAME. Siempre quise venderlo. ¿Por qué no han vendido todavía los canales de televisión? Pues era tan fácil venderlo. Acuérdense de lo que nos decían, ¿no? Estábamos contra la libertad de expresión y no queremos venderte TC, Gamavisión. ¿Por qué no los han vendido ellos? Porque detrás están los Isaías boicoteando, pues era dificilísimo venderlo. Entonces quieren vender la carne. El Banco del Pacífico actúa como un regulador en el sistema bancario. Entonces no es conveniente que vaya a manos privadas. Conveniente que actúe con lógica de banco privado, pero sea de propiedad pública, para que en un momento dado no traspase ciertos límites, para a través del Banco del Pacífico generar ciertas líneas de crédito, por ejemplo, a los becarios, que no los va a hacer
el sector privado porque no les conveniente, el sector privado puro. Entonces conviene al Banco del Pacífico, uno de los más grandes y más rentables del sistema, continuar teniéndolo de propiedad pública, propiedad del Estado, para que sirva como regulador del sistema. Pero eso es lo que quieren. No quieren vender las empresas con dificultades, quieren vender las empresas más rentables del Estado. Lo otro, ¿se requerirá una asamblea constituyente, una nueva asamblea constituyente? Temo que sí, pero reflexione. La gente de Quito, de Pichincha, la patria entera, la clase media, todos los que se preocupan por el país. Sobre todo la clase media, porque la clase pobre está consolidada a favor de la revolución ciudadana. La clase media todavía cree las distorsiones que dice la prensa, que la corrupción generalizada. ¿Cuándo han sentido más corrupción? ¿Ahora o antes? ¿Dónde está un centavo mal habido? Han buscado por todos lados, contratado a una compañía extranjera para buscarlo. Entonces ya basta, no se deben engañar de esa forma. Pero ¿qué pasa? Con la complicidad de la prensa, con la complicidad de las Fuerzas Armadas, al menos de Osvaldo Jarrín y unos cuantos oficiales, con el silencio incluso de la jerarquía eclesiástica, con la complicidad obviamente de los poderes económicos, destrozaron pues la Constitución con esa consulta inconstitucional del 7 veces sí, y luego con el Trujillato, que se constituyó, que se convirtió en una asamblea constituyente que nadie había elegido. Él lo dijo, está para la historia, no hay dónde perderse. Nuestras decisiones tienen la fuerza de mandato constitucional. ¿En base de qué? ¿Por qué no? ¿Por qué lo dijo? ¿No? ¿Por qué este señor lo dijo? Que con eso destrozaron la Constitución. Por ejemplo, destituyeron a la Corte Constitucional, que nadie la puede destituir. Nombraron ilegalmente otra corte. Todos los concursos fueron amañados. Si llegamos nosotros, para revertir eso, ¿no? Solamente se puede hacer con una asamblea constituyente, porque nosotros no podemos romper la Constitución como ellos lo hicieron, en buena hora. Ellos sí lo hicieron con la complicidad de cierta Por prensa. Eso le preguntaba, De otros hacia allá hay que ir. Prácticos. Nosotros no lo podemos hacer, pero para revertir la destrucción que han hecho, no para una nueva constitución, eso es una cuestión errónea. La Asamblea Constituyente puede ratificar la Constitución actual. Siempre se pueden hacer actualizaciones. Yo creo que hay algunas cosas deseables. Por ejemplo, una de las cosas que yo haría es poner la verdad como un bien común, un principio fundamental para todos. Que cualquier ciudadano pueda demandar a un político, a un medio de comunicación, si faltó a la verdad, porque nos está robando algo que es necesario para todos. Se tolera demasiado la mentira en Ecuador, y así nunca vamos a salir de su desarrollo. Es una de las cosas que yo pondría, una modificación a la Constitución, pero en esencia se ratificaría la nueva Constitución. La Constituyente serviría para reinstitucionalizar el país, ya que esta gente, para robarse la patria, sí pudo romper la Constitución con la complicidad de la prensa y otros poderes. Y cierro esta entrevista preguntándole, porque hace minutos usted decía que quería dedicarse a la academia, pero que le han bloqueado. ¿De qué está viviendo usted? ¿A qué está dedicado en este momento? Se supone que mi actividad principal, ese era mi deseo, mi proyecto vital. ¿Cuál es su actividad principal? De vida, más que proyecto vital, era escribir mis libros, dar cursos online. Entonces, de 5 libros que tengo planeados, voy por el capítulo 9 del primer libro, que tiene 25 capítulos. O sea, han logrado su objetivo. O sea, yo me tengo que levantar cada día a ver qué nuevo juicio penal me han puesto. Van 31, pero no solo son los juicios penales. Tengo otra treintena de auditorías de Contraloría, 9 millones de glosas por mal uso de aviones presidenciales. Usted se puede imaginar un presidente siendo acusado de mal uso de aviones presidenciales. O sea, ya es ridículo. Pero económicamente, ¿cómo está viviendo Rafael Correa en este momento? Obviamente yo tengo mi pensión de presidente que queda en el país. Dicen que la recibe mi hermana. No, va a la cuenta de mi hermana porque yo no estoy allá y tiene que hacerme los pagos, pero eso es para pagar mis abogados, para ayudar a mi madre que está en Ecuador, y otros gastos, que un velorio, manden el ramo de flores, etcétera. Y yo acá, gracias a Dios, no me ha faltado trabajo. Usted sabe que trabajo para Russia Today, me pagan bastante bien, un trabajo por el que pagaría para hacerlo. Me pagan por dar conferencias, me pagan por consultorías. Entonces, gracias a Dios, tenemos mucho aprecio a nivel internacional y trabajo no me ha faltado. Correcto. Economista Correa, gracias por estos minutos. Era interesante escucharlo y conversar con usted sobre la coyuntura judicial, política y económica. Gracias por atendernos. Buenos días. Entiendo que allá buenas tardes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Fabricio, porque te insisto, tú sabes, es innegable. No hay que tapar el sol con un dedo. Ha habido una censura mediática, todo lo que tenía que ver a favor de Correa, obviamente, y ustedes están ayudando a romper esa censura, ese blindaje, lo cual lo reconozco y agradezco profundamente. Un abrazo a ti, a Radio Majestad, a Pichincha y a la patria entera. Solamente una cosa más, rapidito, en un minuto le pido, porque recibo algunos mensajes, me piden que le pregunte sobre la situación de los trabajadores despedidos en el sector público y lo que está pasando con la empresa de medios públicos. ¿Cómo ve usted este tema? Debe estar enterado justamente de aquello. En un minuto, por favor.
destrozaron todo, y todo ese sacrificio es innecesario. Y es más, contradictorio y repugnante. El presidente de la República, Lenín Moreno, se paga 3 sueldos. Como ex vicepresidente, imagínense, como presidente y como supuestamente discapacitado para trabajar cuando está trabajando, ¿no? Y mientras tanto a la gente la botan de su trabajo. Le acaban de dar 50 millones para una universidad de la Policía Nacional. ¿Para qué se necesita una universidad de Policía Nacional? Y mientras tanto la gente pierde su trabajo. Sacrificio absolutamente inhumano y absolutamente innecesario. Cuando ganemos, todo eso será revertido, compañero. Y le pido 1000 disculpas. Me siento corresponsable de esos trabajadores públicos que han perdido el sustento para sus familias, que están pasando momentos tan duros, especialmente los medios públicos. Los medios públicos han sido destrozados. El telégrafo, una calidad maravillosa, pero está en la ruina, es un eco de este gobierno inepto, y ni hablemos de Ecuador TV, por ejemplo, que era un orgullo nacional y hoy también está destrozada. Correcto. Gracias, expresidente, por atendernos. A Buenos ustedes, días. un fuerte abrazo. Rafael Correa Delgado conversando aquí en la primera hora con nosotros. Algunas reflexiones del expresidente en torno a la situación jurídica, a la situación política. Evidentemente el caso Sobornos, cuya audiencia se instalará el día de mañana o se reinstalará el día de mañana. La explicación respecto de esta prueba que su defensa pretendió incorporar dentro del proceso y que fue esa incorporación negada por el tribunal, también por pedido de la Fiscalía y de la Procuraduría que no se incorpore esa nueva prueba. Hablamos sobre los temas políticos. Correa ha dejado la puerta abierta al diálogo, habla de la necesidad de la unidad. También ha dejado la puerta abierta, para la posibilidad de que el candidato presidencial de la Revolución Ciudadana no sea alguien necesariamente de las filas de la RC. Esto como parte de las reflexiones del expresidente. 8 de la mañana con 6 minutos en la primera hora. Sin rato. Fabricio, 8 de la mañana con 7 minutos ya. Ahora les contamos que hace pocos minutos, como ustedes pudieron ver, el expresidente de la República, Rafael Correa, estuvo aquí en la primera hora y se refirió a diferentes temas de coyuntura nacional. Inició respondiendo cuestionamientos sobre el juicio de sobornos 2012-2016, proceso en el que está siendo precisamente procesado junto a otras 20 personas, entre ellas varios exfuncionarios de su gobierno. Calificó de farsa al proceso que se sigue en su contra. Dijo que se trata de un caso inédito. Señaló también que la fiscal Diana Salazar no dice la verdad. Aseguró que los archivos Arroz Verde fueron modificados e implantados en la computadora de Laura Terán. Señaló además que existen nuevas pruebas que demostrarían su inocencia, pero que la fiscal no las acepta, por lo que cuestionó su papel frente al organismo. Al mismo tiempo enfatizó en que es inocente y que tratan de involucrarlo en el caso Sobornos 2012-2016 para impedir que participe en las elecciones que vienen el próximo año. Sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al que acudió para denunciar el caso, pero que cuestionó durante su gobierno, dijo que se mantiene coherente. Critica aún al organismo porque asegura que tiene falencias, pero dijo que si es que tiene razón, pues lo van a apoyar. Sobre las elecciones del próximo año, el mandatario aseguró que está optimista y que ve los futuros comicios de forma positiva. Aseguró que a nivel político el apoyo que recibe se va incrementando. Al ser cuestionado sobre si dialogará con la CONAIE y con grupos indígenas, el exmandatario señaló que siempre conversará con el pueblo indígena, pero no con sus dirigentes. Cuestionó el papel de Jaime Vargas, Lourdes Tibán y Carlos Pérez. Dijo que no buscará un acuerdo con gente que, según él, traicionó a sus bases. Aseguró también que, aunque su plan no era volver a la política, si tiene que ser vicepresidente lo hará, o podría, no descarta ir a la Asamblea Nacional, pero que si le dejan volver al país estará donde sea necesario. En el tema económico aseguró que se debe tener un plan para reducir subsidios sin generar un impacto social. Al mismo tiempo dijo que Ecuador no necesita un acuerdo comercial con los Estados Unidos y calificó a esta posibilidad como ilegítima. Dijo que se necesitan aranceles y restricciones, por lo que también se pronunció en contra de una posible adición de Ecuador a la Alianza del Pacífico y un acuerdo comercial con México. Sobre sus ingresos económicos aseguró que vive de la pensión que tiene de expresidente y que su hermana le envía el dinero. Dijo además que realiza consultorías. Finalmente, Correa criticó al actual gobierno, sus políticas y al modelo que está implementando. Al mismo tiempo aseguró que de llegar al poder instalará una nueva asamblea constituyente para revertir lo realizado por el actual gobierno. 8 de la mañana con 11 minutos.